Bienaventurados los que lloran. Es el lema del mensaje para el día de hoy. La Biblia presenta una contradicción en cierta forma que se resuelve fácilmente cuando dice: bienaventurados los que lloran. La palabra de Dios dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Pero la palabra de Dios dice: bienaventurados los que lloran. ¿Cómo es que son bienaventurados los que lloran? Si la Biblia dice, y el Señor dice, que debemos regocijarnos siempre. La palabra de Dios en Apocalipsis presenta el lloro, el dolor, la muerte como algo que va a ser erradicado, como una maldición. La Biblia dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Llegará el día en que no habrá más llanto, ni dolor, ni tristeza en tu vida, ni en la vida de nadie, porque estaremos juntamente con Dios. La Biblia dice que cosas que no vio, ni oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para tu vida. Dios quiere en Cristo Jesús que te apoderes de ellas. Son tuyas, porque Cristo murió en la cruz del Calvario para dártelas. Bienaventurados los que lloran, porque son sensibles a algo. El llanto, como todas las emociones, es una reacción saludable en la vida de las personas, es medicinal. Hay personas que en la vida no lloran, que nada los conmueve, que entre todas las cosas que pasan en la vida no se conmueven ni lloran, porque algo es mal en su vida. Hay enfermos mentales que no lloran porque están enfermos. Hay algo que está mal en su organismo. Hay criminales que cuando usted los visita no lloran, no se conmueve la vida, y el criminal de la vida los ha tratado tan mal que su corazón, sus sentimientos se han endurecido de tal manera que ya no les conmueve ni les afecta nada, porque hay algo que no está bien en su vida. Pero sin embargo, deben haber ciertas experiencias en la vida de los hombres que conmuevan de tal manera de que éste pueda derramar sus lágrimas, pueda derramar su corazón, pueda sacar todo aquello que le está opacando, le está quitando gozo y la felicidad que Dios quiere que tengamos. Se cuenta la historia de un hombre que tenía un perro. Este perro ladraba. El problema del perro era que este señor, de chiquito, que el perrito, cuando ladraba, como le molestaba oírlo ladrar, le pegaba con el batón, a punta de las toallas, le quitó lo que es algo natural en la vida de aquel animalito, ladrar. Cuando estaba joven en el colegio, a la edad de 9, 10 años, recuerdo que conocí a un joven y le dije: tú vas a pelear con este otro que es más fuerte, ¿por qué te vas a meter en eso? Te voy a pegar. Le dije yo, y me dijo él, y contestó: ¿qué me va a hacer si mi papá cuando nos pega con una vara de hierro? Y yo cuando él me pega, triste, pero eso es lo que pasa en un mundo que no tiene a Dios, que vive sin esperanza, que vive sin amor, porque la familia sin Dios, por mucho que se esfuerce en pasar buenos principios a sus hijos, lo único que hace es que los destruye. El Señor consideró bienaventurados a los que lloran, porque ellos son sensibles a algo, porque ellos son sensibles a alguna necesidad profunda que los conlleva a conmoverse. La Biblia nos habla de entonces que son bienaventurados los que lloran. El llanto del cual habla el Señor es una palabra, no es un llanto de gritos, no es un llanto en el cual uno se desmaya, es un llanto del corazón, es un llanto que viene de lo más profundo del alma, es un llanto que tiene que ver con la mente y con el corazón. La persona sabe lo que está sucediendo a su alrededor. En la vida se presentan ejemplos de hombres y mujeres que han sido sensibles a ciertas necesidades y de los cuales Dios, ese llanto, se ha agradado y Dios ha respondido a esas inquietudes. La Biblia nos habla en su palabra de una mujer llamada Ana. Esta mujer era bienaventurada por derramar sus lágrimas delante de la presencia del Dios vivo. Dice la Biblia que Ana no podía tener hijos, y por aquella condición Ana era menospreciada, era maltratada por todos los demás. Entonces, en aquella condición, se acercó a Dios. La Biblia dice que con amargura de alma oró a Jehová, derramó su corazón,
derramó su alma en busca del Dios vivo para que Dios contestara sus oraciones. Fue un llanto del corazón. Por eso dice el Señor en su palabra: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La Biblia dice que Dios es especialista en sanar a los quebrantados de corazón y de vendar sus heridas. Si estás herido, si estás cansado, Dios quiere sanarte. Dios quiere que vengas a Él como hijo pródigo y que pueda decir: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo, perdóname. Y Dios te va a perdonar, te va a restaurar y va a sanar tus heridas, la va a vendar, porque para eso Él murió en la cruz del Calvario, para darte lo que la ciencia, el conocimiento del hombre no puede darte. La Biblia dice que la sabiduría del hombre es animal y es diabólica, porque aparta del conocimiento de Dios. Pero la sabiduría que viene de lo alto es primeramente sublime, es pura. Esa sabiduría comienza con el temor a Dios, comienza con aquellos que entregan su corazón a Dios, comienza con aquellos que se rinden a los pies de Cristo para ser una nueva criatura. Hay otro hombre que yo, la Biblia dice que Dios se agradó de su llanto y es un publicano. La Biblia dice más: publicano, estando lejos, no quería alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Si estás en pecado, si estás en maldad, si estás en desobediencia a la palabra de Dios, Dios quiere que procedas como el publicano, que te acerques a Dios, que te compunga de tal manera de que puedas llorar delante de Dios y le puedes decir: Padre, perdóname. Y Dios te va a perdonar, Dios te va a restaurar. La Biblia dice: los sacrificios de Dios son espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Si es tu condición en el día de hoy, Dios quiere restaurarte. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué? Porque los que lloran muchas veces cruzan por una experiencia saludable. Hay experiencias dolorosas que vienen a nuestra vida, no la entendemos. Pensamos: haber pecado, haber ofendido a Dios, que hice mal, no entendemos por qué estamos sufriendo. Pero muchas veces sufrimos porque Dios nos prueba, porque Dios quiere pulirnos como el crisol, como el oro en medio del fuego, y de refinarnos y nos hace pasar por el fuego de la tribulación. La Biblia dice estas palabras: porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y los soportáis. Mas si haciendo lo bueno lo sufrís, y la Biblia dice: y lo soportáis, esto ciertamente tiene aprobación delante de Dios. Dios se alegra cuando nosotros pasamos por estos momentos y podemos pasarlo y podemos permanecer firmes y podemos pasar por allí y salir de allí, como la Biblia lo menciona en la vida de Job. En otras palabras, muchas veces nosotros lloramos por las cosas que hemos hecho en la vida, muchas veces porque Dios nos pasa por el valle de muerte, de sombra de muerte, y muchas veces porque Satanás nos ataca y porque nos permite eso para avergonzar al diablo. La Biblia dice en su palabra claramente que uno de los ejemplos de un hombre que lloraba y que Dios lo está pasando por el fuego para prepararlo para algo, era José. La Biblia dice claramente que cuando uno llora conociendo que ha pecado, entonces es agradable delante de Dios. La Biblia dice una vez más: al corazón contrito y humillado no despreciarás tú a Dios. Como el publicano lloraba, así Dios quiere que nosotros lloremos y nos arrepentamos de nuestra condición. Un hombre que lloró amargamente por el pecado que había cometido fue el apóstol Pedro. Dice la Biblia que Dios le había advertido que Dios lo había estado para zarandearlos, pero la Biblia dice que Dios estaba con él, no se apercibió. Dice la Biblia que Pedro, cuando negó al Señor 3 veces, entonces cantó el gallo. Dice la Biblia que le acordó Pedro de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro, apercíbete, ponte en oración. Dios le avisó para cambiarlo, para ayudarlo. Pero la palabra de Dios dice que no hizo caso, que no obedeció, confió en sus propias fuerzas. Y entonces, al oír el gallo cantar, se acordó de las palabras del Señor y lloró amargamente. En esos mismos momentos, la Biblia dice que pasaba por aquel lugar, pasaba el Señor Jesús e inmediatamente lo volvió a ver. Y Pedro se quedó llorando
de arrepentimiento, de dolor. El hombre había prometido dar su vida, pero el Señor, las lágrimas de Pedro fueron el objetivo, fueron causa de tres cosas que habían pasado. Dios había dicho, el diablo te ha pedido para zarandearte. La Biblia dice que Pedro lloró también, porque Dios lo había advertido. Y en tercer lugar, Pedro lloró inmediatamente cuando reconoció, cuando miró la mirada de Jesucristo, que a pesar de haberle pegado, que le había traicionado, la mirada de Jesucristo es tan profunda, tan tierna y bella en su vida, que él lloró. Jesucristo con su mirada le dijo, no importa, levántate, yo te perdono, porque Cristo no vino para condenar al mundo, vino para ayudarnos. En su palabra está escrito, por en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, he aquí, yo he vencido al mundo. La Biblia dice claramente, porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para la salvación, de que no hay que avergonzarse. La Biblia dice, pero la tristeza del mundo produce muerte. En otras palabras, vienen momentos difíciles a nuestra vida, cuando Dios comienza a hacer la obra en nuestra vida, para pulirnos, como decíamos anteriormente, para perfeccionarnos, para llevarnos de un estado espiritual a otro estado espiritual, porque la Biblia dice en su palabra, de gloria en gloria, me cambia a mí, de lo terrenal a lo celestial, al manifestar su imagen en mí, mostrando al mundo su amor. Me cambia a mí, y te puede cambiar a ti, y es lo que Dios quiere hacer el día de hoy. Y esos cambios se producen en muchos casos con lágrimas, con dolor. Un hombre que lloró y que lloraba mucho y que no se explicaba. Decíamos en la vida de José. José lloraba cuando sus hermanos lo odiaban, o lloraba cuando sus hermanos lo tiraron en un pozo para matarlo. Lloraba cuando le entregaron a los 17 años de edad, le hicieron todas las cosas, cuando le entregaron a una caravana de ismaelitas para venderlos como esclavos. Lloraba en Egipto cuando fue calumniado por el esposo de Potifar. Lloraba en la cárcel cuando fue echado allí en ese lugar injustamente. Pero la Biblia dice que todo aquello él estaba pasando por una situación, por una causa. Dios lo estaba preparando a través de todas aquellas situaciones para llevarlo a un estado espiritual grande, para convertirlo en el segundo hombre después del faraón, para convertirlo en el salvador de su pueblo, de su propia nación. Por estas causas Dios lo estaba preparando. Sus hermanos dijeron de José, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso no ha venido sobre nosotros esta angustia. Otras situaciones por las cuales nosotros somos bienaventurados, cuando el Señor permite que el diablo nos tome en sus manos para zarandearnos. ¿Para qué? Para avergonzar al diablo. Un ejemplo en la Biblia lo tenemos en la vida de Job. La Biblia dice que Job fue prestado por Dios a Satanás y que el diablo le quitó sus bienes. Oiga, le quitó sus hijos y le mandó una enfermedad horrible, una lepra maligna, del cual él no podía dormir y se quejaba día tras día. Pero sin embargo, Dios lo está permitiendo. ¿Para qué? Para que su vida fuera refinada, fuera pulida, como el crisol, como el oro cuando se pasa por el fuego, y para también demostrarle al diablo que los hijos de Dios son aquellos que no importa por lo que están pasando, permanecen fieles a Dios, porque lo aman, no porque tienen, sino porque Dios es su Dios y es digno de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza. Es el Señor. La palabra de Dios dice claramente, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Palabra sana e irreprochable. Dios quiere en su palabra que nosotros en todo momento caminemos como luz del mundo y sal de la tierra. La Biblia dice que no importa por el valle de fuego por el que atravesamos. En el Salmo 23, la Biblia dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundan aliento. El Salmo 91 dice en su palabra el Señor dice que caerán a nuestra izquierda 1000, a nuestra derecha caerán 10.000, pero a nosotros no llegarán. Que aunque andemos en medio de valle, en medio de pestilencia, no tenemos mal alguno. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en nuestro Dios. Él es el que nos sostiene. La Biblia dice
que el Señor Jesús manda a sus ángeles, que cuida nuestra entrada y nuestra salida. La Biblia dice que hay ángel alrededor de los que temen y lo defienden y lo guardan. No importa por el valle de desesperación, de lágrimas, nuestra vida, nuestro crecimiento espiritual es producto de mucha tristeza muchas veces, de mucho dolor, de mucho llanto, pero es necesario. La Biblia dice que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. No te apartes del Señor cuando venga la prueba. Afírmate, porque la palabra de Dios dice, y el Señor dijo en su palabra, fuera de mí nada podéis hacer. Qué lindo cuando estamos en la presencia de Dios. Qué lindo cuando usamos su presencia, su poder y su majestad se revelen en nuestra vida. Y por medio de Él podemos alcanzar, y como es su palabra, sentarnos juntamente con Él en las alturas. Gloria a Dios. Y ahora que el Señor te bendiga y te guarde. A Dios extender su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, ponga en ti paz. Y si estás llorando, bienaventurado es, si es porque eres fiel a Dios y quieres permanecer en esa actitud ante el Rey que vive y reina para siempre. Gloria sea a Él. Amén. Y él me contestó que en su preciosa voluntad será alguien como tú. Mi sueño se alcanzó cuando llegaste tú. Es casi increíble cuando el Señor contesta, solo Dios me Jesús a la iglesia amó y por ella a sí mismo se entregó. El Señor pudo amarte más que yo. Cuando nos conocimos, pensé que era casualidad, mas Dios estaba ahí en toda oportunidad. Con la ayuda y providencia, Dios me llevó a ti. Lo que aquel día Dios mío, no le separé